Muy buenas, collacies y collacios. Quitamos Muñigo, en el oriente de Asturias, a los pies de Covadonga. Voy, como veis, un día per guapo, voy a hacer una ruta, una subida mítica que lleva los llagos de Covadonga. Vais a ver a lo largo de los vinientes minutos, bueno, de ellas imágenes y semelles de lo que ya esta ruta. Estoy aquí preparando la bici y el coche y una redolada per guapa, como veis, a lo que tengo ahí, per esa carreteruca, vamos a ir a Covadonga. Voy a entamar entonces esta ruta, como os digo, güey, el Mitu, Llaos de Covadonga. Ahora, collacios, aquí está lo que es la ermita de Covadonga, subiendo a los llagos. Entamamos ya el primer rampla ya del 13%, aquí está abierto los llagos de Covadonga. Como veis ahí, este puerto mítico en Asturias, los llagos de Covadonga. Voy a seguir, que ya sabéis que son 11 kilómetros de subida, rampes dures, sobre todo cuando se llega a la huesera. Ya os voy apurriendo más cachinos del día de hoy. Hasta ahora. Collacios, aquí sigo subiendo, kilómetro 5,5 o 5 podemos decir. Mirad qué contorna más espectacular esta de la subida a los llagos de Covadonga. Hoy, como veis, y un día privilegiado, porque está celebrándose a estas horas una media maratón, y entonces hay restricciones de tráfico aquí para la subida a los llagos, y voy prácticamente solo. No se sienten coches de algún autobús de estos que sube turistas, pero como hay estas 2 horas de ventana, no lo sabía, y un privilegio. Estoy aquí solo, la contorna de la ñatura, sintiendo lo que son los encerros de las vaques, y está pero guapo. Nunca subiera en estas características. Veis que voy tranquilo, sin ruidos, y bueno, subir a un sitio mítico como este, como los llagos de Covadonga, estando prácticamente solo y por arriba, con un día tan guapo, pues y un privilegio. Estoy a piques de entrar en la zona de la huesera, esa zona perdura. Ya voy a purrir más vídeos, pero vaya guapo, miráis, vaya guapo este día, y por arriba, que no tenga prácticamente solo, parece que pensaron la carretera para mí. Venga, sigo para arriba, hasta ahora. Collacios, aquí estamos ya en la huesera. Miráis, aquí como sigo subiendo, totalmente, como digo, algún pastor que me atopo. Como veis, ahí ya se llena carretera, 15%, estoy en la huesera. Voy a grabar ahora, pues no voy a quedar medio afogado. Y aquí tenéis ahí, ya veis que lo pongo, la carretera huesera, que ya el tramo más duro. Voy a desearos para subir y después seguimos ahí. Hasta ahora que estoy rematando ya la huesera, miráis. Aquí tenéis una perspectiva de lo que lleva la huesera. Día espectacular. Aquí una subida a los llagos de Covadonga. Ainda queden 7 kilómetros. Queda el mirador de la Reina. Pero mirad que contorna, qué día más guapo. Y como os comento, carretera casi pesiada, con lo cual está más guapo ainda. De hecho, que sigo aquí con este esfuerzo en este día tan mítico de los llagos de Covadonga. Hasta ahora. Aquí tenéis el mirador de la Reina, miráis, qué espectacular la vista del mirador de la Reina. Ya pasemos lo que es la parte más dura del puerto, que es la huesera, el mirador de la Reina.
Ahí estamos averándonos y miráis la contorna aquí de la subida a los llagos de Covadonga. Voy a seguir. Estamos, collacios. Ya estamos llegando aquí al llago Larcina. Y después el Enol, el primero. Miráis, plenos picos de Europa. Ahora vamos a ver el llago Enol, me parece. Y Enol y Larcina, sí. Y miráis, Vega de Enol, sí. El llago Enol y este. Qué espectacular la subida, como siempre, y güey, especialmente con esta carretera casi pesillada. No me canso de ver lo guapos que son los llagos de Covadonga. Mirad qué espectacular. Y ahí tenemos el llago Enol. Ahí lo tenéis. Mirad qué pasa. Qué guapo. Llago Enol. Después hay que subir a la Larcina. Pero mirad. Qué guapo esto. Cómo presta. Voy a frenar un poco para que lo podáis ver bien. Ahí lo tenéis. Y ese sonido tan característico del ganado. Ahora ya no hay que vaciar aquí y después ya subes y detrás donde aquella casuca y aquello, pues ya hay el llago Larcina y remataría lo que es la subida de güey a este lugar paradisiaco del oriente del país, del oriente de Asturias. ¿Cómo me prestó esta subida? Pues más nada, voy a despedirme aquí porque después ya sacaré unos semillas y después ya llevo a vaciar todo para abajo. Y voy un día per guapo. Fallareme que vos prestara y estáis oyertes a las míos redes porque voy a ir colgando más vídeos y hay sorpresas porque voy, si todo va bien, voy a hacer un viaje Pirineos, Alpes y Dolomites y ahí va a haber unos vídeos guapos y también de Asturias, como no, como este lugar tan guapo. Despídome con estas imágenes tan guapas y con alguna semilla. Tayueu, tayueu.